Al caer, oí su voz resonar desde el precipicio. Considéralo un regalo, Ryder. Ahora, es mía para siempre. El mundo se tambaleó, una punzada nauseabunda en el estómago, cuando la gravedad me atrapó. Un dolor abrasador me recorrió el cuerpo con el impacto, cada hueso protestando, cada músculo gritando. La última imagen grabada a fuego en mi mente fue la sonrisa cruel y triunfante de Finn mientras me miraba desde arriba. Ryder, no me culpes. Recordé sus frías palabras de hacía un momento. Es que la quiero demasiado. Sin ti, Celeste y yo por fin podemos estar juntas. Un frío sofocante me invadió, sentía como si mi cuerpo se desgarrara. Con mis últimas fuerzas, busqué a tientas mi teléfono, que había caído a mi lado. Con dedos temblorosos logré marcar el número de Celeste. Sonó 2 veces antes de que colgara. Jadeando, volví a llamar. Nada. De repente, apareció un mensaje en la pantalla: Jinete, muere ahí fuera. No vuelvas jamás a casa. Sus palabras, afiladas como una espada, me atravesaron. Incluso mientras la lluvia torrencial de la tormenta azotaba con fuerza, arrebatándome el último calor de mi cuerpo. En el siguiente suspiro, todo se volvió negro. Perdí todos los sentidos. Incluso el dolor insoportable se desvaneció. Cuando volví a abrir los ojos, vi a Finn, de pie al borde del precipicio, sacudiéndose el polvo de las manos. Recogió una piedra afilada y con una brutalidad deliberada, se hizo cortes superficiales y sangrientos en el brazo antes de bajar por el sendero resbaladizo por la lluvia. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi cuerpo yacía destrozado al pie del acantilado, mientras mi alma seguía a Finn. Estaba muerto. Finn me había empujado, me había matado. Un dolor amargo me oprimió el pecho al darme cuenta. La ironía era una broma cruel. Me había adentrado esta noche en esta montaña azotada por la tormenta con un solo propósito: rescatar al héroe idealizado de Celeste, su luz de luna blanca, Finn. Y ese mismo hombre acababa de asesinarme. Tal vez Celeste quedó satisfecha. Al fin y al cabo, yo había muerto allí, tal como ella deseaba. Residencias Crestwood, por favor. La voz de Finn sonaba ronca cuando, empapado y exhausto, se acomodó en el taxi. Residencias Crestwood. Ese era nuestro hogar, el de Celeste y el mío. ¿Por qué iba allí? Como una presencia incorpórea, un escalofrío me recorrió el cuerpo. Los recuerdos me inundaron, reproduciendo la furia de Celeste cuando, hacía apenas unas horas, prácticamente me había echado a empujones. Ryder, tienes que ir a salvar a Finn hoy, insistió, agarrándome de la manga. Es tu mejor amigo y mi salvador. Eres un héroe. ¿Cómo puedes quedarte de brazos cruzados? Tenía la garganta irritada y la voz ronca. Celeste, sé razonable. Hay un huracán afuera. Es imposible escalar la montaña. ¿Por qué habría subido Finn de repente ahí arriba? Y si pudo contactar contigo, podría llamar él mismo a los servicios de emergencia. ¡Pum! El crujido seco resonó en el espacio confinado. Me quedé paralizada, atónita. ¿Cómo puedes desconfiar tanto de él? ¿Cómo pudo mentirnos? La voz de Celeste temblaba. Está lloviendo a cántaros. Si llamara a la policía, lo acusarían de malversación de fondos públicos y probablemente lo avergonzarían en Internet. Dijo que no llovía cuando subió y que tiene la mano herida. No puede salvarse solo. Es una lesión persistente de cuando arriesgó su vida para salvarme aquel año. Sus ojos se enrojecieron. Ryder, por favor, ve a salvarlo. ¿De verdad va a morir en esta tormenta? Al ver sus ojos llenos de lágrimas, se me partió el corazón. Mi esposa, suplicándome, humillándose a sí misma. Todo por otro hombre. Esta tormenta fue peligrosa para Finn, pero no para mí. Y ese año, fui yo quien resultó herido al salvar a Celeste, lo que me dejó con una discapacidad permanente que me inhabilitó para el servicio activo de rescate. Pero cada vez que se mencionaba aquel accidente, Celeste se angustiaba, así que guardaba silencio. Creía erróneamente que Finn era su verdadero salvador. Desde entonces, a menudo me hacía la vida imposible por sus necesidades. Ya no podía realizar ningún rescate. Si iba, podía morir de verdad. Aún así,
volví a alzar la boca para protestar. Al ver mi vacilación, su rostro se transformó en una máscara feroz. Ryder, te lo advierto, si le pasa algo hoy, será tu responsabilidad. Si él muere, yo tampoco viviré. Eres un rescatista, ves la muerte y no haces nada. Te voy a desenmascarar en internet, que todo el mundo vea la clase de héroe que eres en realidad. Cuando Finn llamó a mi puerta, me quedé a su lado, con la mente hecha un lío. ¿Lo vería Celeste y se daría cuenta de que me había ido? ¿Vendría a buscarme? Finn, a quien se suponía que iban a rescatar, había vuelto, pero yo no. Tenía que darse cuenta de que algo andaba mal. Una oleada de frenética esperanza surgió en mí, deseando desesperadamente que Celeste notara mi ausencia. Pero la escena que se desarrolló a continuación fue como un balde de agua helada sobre mi alma. Celeste abrió la puerta y corrió a los brazos de Finn. Finn, menos mal que estás a salvo. Estaba muy preocupada. Finn la abrazó con fuerza, fingiendo vulnerabilidad. Celeste, pensé que no te volvería a ver. Ryder me vio, pero no me ayudó. Incluso me tiró piedras, casi me hizo caer al vacío. Me mostró los cortes superficiales en el brazo, sollozando lastimeramente. Le rogué que me salvara. Él solo me maldijo, diciendo que merecía caer por ser una rompehogares. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Finn siempre había dicho que éramos mejores amigos. Jamás imaginé que hubiera estado seduciendo a Celeste todo este tiempo. Cuando Celeste lo confundió con su salvador, él incluso me prometió que solo la veía como terapia, para ayudarla a recuperarse. No te preocupes, viejo amigo. Jamás traicionaría a la esposa de mi hermano, juró. Pero desde el principio todo había sido una semilla de desastre cuidadosamente sembrada. Ni siquiera sabía que su relación se había vuelto tan íntima. Creía que la preocupación de Celeste por él era simplemente gratitud hacia quien creía que había rescatado. Ahora estaba claro que él era mucho más que un salvador para ella. Ese despreciable Ryder. ¿Por qué sigue vivo? ¿Cómo puede un rescatista hacer algo así? ¿Dónde está? Quiero el divorcio. Celeste, angustiada, acarició las heridas superficiales de Finn y luego descargó su ira sobre mí. Solté una risa amarga. Estaba muerto. ¿Estaba satisfecha ahora? Finn la abrazó, pero sin que ella lo viera, y sus labios se curvaron en una sutil sonrisa burlona. Intentó matarme, así que fingí desmayarme. Debió de pensar que estaba muerta y huyó. Tal vez se dio cuenta de que había cometido un asesinato y no pudo regresar. Celeste, siempre de mal genio, golpeó la mesa con la mano y se puso de pie. ¿De verdad se atrevió a intentar matarte? Vayamos a la policía, tenemos que atraparlo. El rostro de Finn se contrajo levemente. Rápidamente buscó una excusa. En realidad no me mató, así que no pueden hacer mucho. Además, probablemente buscaría vengarse de mí. Celeste, en cambio, parecía conmovida por su aparente comprensión. Aún así, tengo que conseguir que se explique. Esto no puede seguir así. Cogió el móvil para llamarme. Claro, no había manera. Mi teléfono yacía junto a mi cuerpo, perdido para siempre al pie de la montaña, en la fría oscuridad. Esto no hizo más que confirmar su creencia de que me había escapado. La llamada fue al buzón de voz y sus ojos se oscurecieron, a punto de llorar. Me envió 2 mensajes de voz furiosos a mi perfil de redes sociales, que ahora está desactivado. Buena escritora. Incumpliste tu deber y me traicionaste a mí. Casarme con un cobarde como tú es el mayor arrepentimiento de mi vida. Su ira, como un interruptor, se disparó de repente. Se conectó a internet y publicó: ese héroe rescatista intentó asesinar a alguien. Tras la brillante fachada de un héroe se esconde un demonio. Mi identidad, como conocido rescatista, atrajo la atención de forma natural. Había aparecido en las noticias por varios rescates de gran repercusión, e incluso contaba con un modesto grupo de seguidores en internet. Los internautas me apodaron cariñosamente Raniwin, un juego de palabras con mi nombre y la frase, lluvia oportuna. Aunque no me mencionó directamente, su publicación se viralizó rápidamente. Dios mío. ¿Esto es real? Miren la IP y la descripción, ¿no es este el chico que se hizo famoso en internet?
Fue tendencia varias veces. En aquel entonces todos lo llamaban guapo. Jaja. Ven a ver, este es el tipo de chico que realmente es tu héroe. Un momento, esta publicación es demasiado. ¿Por qué la víctima no llamó a la policía? ¿Por qué pedirle a un rescatista que fuera por su cuenta? Eso va en contra del protocolo. No se puede difamar a un héroe así como así. Conseguir clics tiene sus límites. Celeste, furiosa, replicó de inmediato, ¿quién se inventa estas cosas? Les garantizo que todo lo que publiqué es verdad. Pero la situación se descontroló rápidamente. Encontraron fotos que no había borrado de su página personal. ¿No es la esposa de Ryder? ¿Por qué publica esto? ¿Quién sabe qué pretende? Ryder, controla a tu esposa. ¿Le hackearon la cuenta o solo busca clics? La familia de un héroe no publicaría este tipo de cosas, ¿verdad? Por más que me etiquetaron, no obtuve respuesta. Incluso algunos de mis amigos llamaron a Celeste. Celeste, ¿están peleando? Ryder no es así. ¿Te equivocas? ¿O te hackearon? Aunque la publicación sea cierta, Ryder no podría haber hecho algo así. Celeste, ten cuidado. Quizá ese tipo te esté engañando. ¿Quién sabe? Quizá Ryder tuvo problemas y por eso no ha regresado. Celeste no pudo discutir con ellos. Tenía los ojos inyectados en sangre. Rugió. ¿Cómo es posible que ese sinvergüenza de Ryder esté en problemas? Solo está fingiendo. ¿En qué clase de problemas podría meterse una rescatista? Poco después, Celeste recibió una llamada de la policía. Alguien había denunciado su publicación en línea. También le informaron que no podían contactarme y le aconsejaron que tuviera cuidado con lo que publicaba, advirtiéndole que no difundiera rumores falsos. Imposible. Imposible. El hecho de no poder contactarlo es prueba irrefutable, ¿no? Claro que cometió un delito y huyó. ¿Por qué no me crees? Señora Luis, por favor, cálmese. Pero Celeste no pudo. Colgó violentamente, irrumpió en el dormitorio. Agarró nuestra foto de boda de la mesilla de noche y la hizo añicos. No, grité. Pero Celeste no pudo oírme. Nos arrebató el certificado de matrimonio y lo hizo trizas. Los pedazos de papel revoloteaban entre sus dedos como pétalos marchitos. Por si fuera poco, arrancó todos mis premios y condecoraciones que colgaban en el salón, rasgándolos y golpeándolos. Escritor, ¿qué clase de héroe eres? ¿Qué hechizo lanzaste para que todos te defiendan? Estos fueron los premios que gané arriesgando mi vida para salvar a otros. Fueron los sinceros agradecimientos de incontables personas a las que rescaté. Hicieron que cada cicatriz en mi cuerpo valiera la pena porque había salvado vidas. Pero sus cálidas sonrisas, su sincera gratitud, se convirtieron en mera basura en sus manos. Me abalancé para detenerla, pero mis dedos fantasmales atravesaron su cuerpo inútilmente. Extraño. Los espíritus no podían llorar. Entonces, ¿por qué sentía lágrimas calientes y húmedas correr por mis mejillas? Escritor, de verdad lamento haberte elegido. La voz de Celeste temblaba ligeramente. Se dejó caer al suelo, murmurando, dijiste que me serías leal, ¿por qué me abandonaste? Celeste siempre había carecido de seguridad. Había sobrevivido a un terrible accidente en el que sus padres murieron protegiéndola. Niña solitaria, creció custodiando la fortuna familiar, acosada por parientes codiciosos y rodeada de gente solo interesada en su dinero. La habían traicionado demasiadas veces como para confiar fácilmente. Cuando estábamos juntos, a menudo me ponía a prueba, preguntándome incontables veces si la traicionaría, si la abandonaría. Pero yo sabía que era su manera de buscar seguridad. La había visto despertarse en mitad de la noche, temblando, llorando y llamando a sus padres. Así que, incontables veces, la abracé, diciéndole que nunca la abandonaría, que siempre estaría a su lado. Pero esta vez no. Celeste rompió a llorar de repente, desconsoladamente, histéricamente. Nadie se quedará conmigo. Nadie me elegirá siempre. Ni siquiera tú. Eres un mentiroso. ¿No dijiste que siempre serías mi héroe, que siempre me protegerías? ¿Dónde estás?
escritor, sal. ¿De verdad quieres el divorcio, no? Sus gritos resonaron en la casa vacía, pero nadie respondió. Solo pudo observar impotente cómo Finn entraba corriendo. La abrazaba con fuerza y la dejaba sollozar contra su pecho. Celeste, te amaré. No importa si Ryder no lo hizo. Te amaré por siempre. Nunca te dejaré. Ni siquiera muerto. Sus palabras eran tan inquietantemente parecidas a las promesas que una vez le susurré al oído. Ojalá pudiera decirle a Celeste que todo lo que dijo era mentira. Él fue quien me mató. Yo nunca la traicioné. Pero no pude hacer nada. Estaba muerto. A mi ser más querido, mi esposa, le daba igual mi vida o mi muerte. Sin embargo, desconocidos, gente a la que nunca había visto, se preocupaban profundamente por mi destino. ¿Cómo no iba a ser irónico? Celeste por fin se calmó. Gimió en brazos de Finn. Finn, eres tan bueno conmigo. Él te trató así, y soy su esposa, y aún así no te importa. Finn la interrumpió. Le secó las lágrimas con expresión seria. Él no merece ser tu esposo. Déjame amarte de ahora en adelante. Celeste lo miró sin expresión, luego asintió suavemente, escondiendo su rostro en su pecho. Finn, eres mi héroe. Todos dudaban de mí, pero solo tú te quedaste a mi lado. Pero donde ella no podía ver, observé cómo los labios de Finn se curvaban en una fría sonrisa. Susurró algo y leí sus labios. Ryder, todos tus esfuerzos fueron inútiles. Lo que es mío siempre será mío. Sentía el alma atrapada junto a ellos, obligada a ver cómo Finn se mudaba a la habitación de Celeste. Nuestra habitación principal. El teléfono de Celeste seguía sonando sin parar, sin parar. A instancias de Finn, apagó el televisor, desconectándose por completo de las noticias. A la mañana siguiente, mientras desayunaban juntos, dieron las noticias locales. Trágico accidente en el Parque Nacional Redwood. Anoche, un excursionista resbaló y cayó por un precipicio. No se encontraron signos vitales. Celeste levantó la cabeza de golpe y dejó caer su tenedor al suelo con un estrépito. Finn palideció. Una chispa de satisfacción vengativa me invadió. ¿Acaso creía que nadie se enteraría de que me había empujado? Jamás se imaginó esto. ¿De verdad? Por muy bien que mientas, la verdad siempre sale a la luz. Celeste se giró lentamente, escrutando a Finn con la mirada. Sus manos, ocultas bajo la mesa, arañaban nerviosamente el mantel. Yo, flotando a su lado, estaba extasiada. Celeste, ¿lo ves? Me han hecho daño. Mira su verdadero rostro, véngame. Pero para mi asombro, Celeste dejó escapar un largo suspiro de alivio. Finn, menos mal que tienes buena suerte. Si no, la persona que hoy sale en la tele podrías haber sido tú. El cuerpo tenso de Finn se relajó de inmediato. Soltó una risita. Sí, no dejaba de pensar que tenía que volver contigo, Celeste. Eres mi estrella de la suerte. Ensartó un trozo de pastel para dárselo de comer, pero Celeste le detuvo la mano. Finn, te has lastimado la mano derecha. Me lo comeré yo mismo. Finn fingió emoción. Celeste, justo cuando terminó de hablar, se arrodilló de repente y sacó un anillo. Celeste jadeó, con los ojos brillantes de lágrimas. Celeste, sé que siempre has querido una propuesta como es debido. Todo lo que Ryder no pudo darte, yo te lo daré. Celeste, ¿quieres estar conmigo? Finn sonrió, deslizando lentamente el anillo en su dedo anular izquierdo. Pero ese anillo era inconfundiblemente mío. Yo lo había comprado. Antes, Celeste, desesperada por un matrimonio de negocios forzado, me había arrastrado a un galope. No había habido tiempo para una boda. Solo una ceremonia rápida en el juzgado y unas cuantas fotos. Sabía lo importante que era una buena propuesta para una mujer, así que había planeado en secreto una gran pedida de mano y una boda, esperando el momento perfecto para sorprenderla. Temiendo que lo descubriera, le confié el anillo a Finn. Incluso se golpeó el pecho, prometiendo, tranquilo, amigo. Lo guardaré a buen recaudo. Y no olvides invitarme como tu padrino.
Jamás imaginé que ya entonces le hubiera echado el ojo a Celeste. Debió de ser por la fortuna de su familia. Quería conquistarla, usarla como trampolín hacia una vida de lujo. ¡Qué lástima que yo estuviera muerta! Todo le había caído del cielo. El anillo, y Celeste. Celeste contempló el hermoso anillo de diamantes en su dedo, con lágrimas que le recorrían las mejillas. Esta vez, eran lágrimas de emoción desbordante. Finn, ¿de verdad sabes lo que quiero? Parecía haber tomado una decisión por fin, mirándolo con ojos resueltos. Lo haré. En cuanto Ryder regrese, me divorciaré de él y me casaré contigo. Justo en ese momento, sonó el timbre. Hola, somos de Starlit Events, la empresa de organización de bodas. Estamos aquí para hablar sobre los preparativos de la boda. ¿Hay alguien ahí? Celeste se sorprendió aún más y se aferró a la manga de Finn. ¿De verdad planeaste esto? Finn parecía algo nervioso, quizá abrumado. Ella no pudo evitar ponerse de puntillas y besarle la mejilla. ¡Qué romántico! Mientras Celeste corría hacia la puerta, el rostro de Finn palideció de repente. Instintivamente gritó, «Espera, Celeste, no». Pero ella ya había abierto la puerta. «Disculpe, ¿es usted la señorita Celeste Luis?», preguntó la persona que estaba afuera. «Sí, soy yo», respondió Celeste dulcemente. «Estamos aquí para confirmar el pedido». La persona que había reservado el servicio de bodas estaba allí. Los interrumpieron. «Señor Finn, ¿verdad?». La organizadora de bodas frunció el ceño. «¿Puedo confirmarlo? ¿Esta dirección es 307 Willow Creek Lane?». Celeste se quedó paralizada. «Sí, el 307 es mi casa». Pareció darse cuenta de que algo andaba mal, escuchando en silencio mientras la planificadora continuaba. «Pero nuestro pedido indica que la ceremonia nupcial la reservó el señor Ryder Evans». Era como si recién ahora recordara la existencia de su esposo legítimo, yo. Celeste ignoró todas las explicaciones de Finn y lo acompañó fuera de la casa. «Finn, estoy cansada. Hablemos otro día». Cerró la puerta y se quedó sentada en el sofá un buen rato antes de hablar. «Ryder, ¿por qué me diste esperanzas ahora? ¿Por qué no te fuiste del todo, cortaste todo de una vez por todas? Habría pensado que todos estos años de mi sincero cariño habían sido en vano». «¿Pero a dónde te fuiste? ¿Por qué ni siquiera quieres verme?», murmuró, y luego abrió su teléfono, solo para encontrarse con un aluvión de noticias. Se cree que la víctima en el Parque Nacional Redwood es Ryder Evans. El hombre difamado anoche en Internet. El misterio de la muerte de Ryder Evans. ¿Asesinato o accidente? ¿La verdad oculta? Las mentiras de su esposa, una muerte ahora. Celeste, cuyo corazón se había ablandado y deseaba reconciliarse conmigo, se enfureció con estas noticias. «Bien, Ryder. Incluso te compraste temas de tendencia falsos, noticias falsas. ¿Esta es tu forma de vengarte?». Tecleó furiosa en su teléfono. «No está muerto. Seguro que está escondido en algún sitio, manipulando la opinión pública. No te dejes engañar por él. Es un cobarde sinvergüenza, indigno de tu confianza y amor». Para su sorpresa, escribió muchas palabras pero no pudo enviarlas. Su cuenta había sido bloqueada por inventar y difundir rumores. Solté una risa triste e irónica. Incluso ahora, se negaba a creer que me había ido. Celeste jadeó y tiró el teléfono al suelo. «Ryder, más te vale estar muerto de verdad. No vuelvas jamás. Muérete ahí fuera». Un instante después, cogió el teléfono y me volvió a llamar. «No me lo creo». «Contesta el teléfono». Pero por más que llamó, solo escuchó una grabación, el número que ha marcado no está disponible. Miré las 2 llamadas rechazadas en la parte inferior de su pantalla y suspiré suavemente. Las 2 últimas llamadas que le hice no las había contestado. Ahora, ya no lo haría nunca más. Justo entonces, el timbre volvió a sonar. Ryder había regresado. Celeste se sobresaltó. Se apresuró a abrir la puerta. Preparada para lanzar un torrente de maldiciones, con la mano alzada para golpear. «Ryder, ¿por fin decidiste volver a casa? Te voy a desenmascarar».
Quiero el divorcio. Estos últimos días, tú se detuvo, atónita, frente a un grupo de policías uniformados. Su mano alzada cayó lentamente. Finalmente, pareció comprender algo, y su rostro palideció. El oficial al mando asintió con gravedad. Señora Louise, esta mañana encontramos el cuerpo de su esposo al fondo del valle en el Parque Nacional de Edgewood. Necesitamos que lo identifiques. Cuando trajeron a Celeste para identificar mi cuerpo, vio por casualidad a Finn siendo esposado por un grupo de oficiales. Al ver a Celeste, intentó girar la cabeza, pero un oficial le advirtió severamente. Sin trucos, tartamudeó Celeste. Finn, ¿qué haces aquí? Como si de repente lo hubiera comprendido, su cuerpo tembló. No, de ninguna manera, dijo el oficial que estaba a su lado con voz sombría. Señora, él es el sospechoso del asesinato de su esposo. Obtuvimos sus huellas dactilares y palmares de la ropa de su esposo. Una punzada de satisfacción me invadió. ¿Quería ocultar la verdad? ¡Qué ingenuo! La verdad siempre encuentra su camino. Cuando la condujeron a la habitación interior, finalmente vio mi cuerpo sobre la mesa. Me quedé a su lado, contemplando la figura cubierta con la tela, sintiendo por fin todo el peso de mi propia muerte. Tenía el rostro pálido, los ojos cerrados, todo mi cuerpo con un aspecto tan trágicamente irreconocible. Celeste, incrédula, se tapó la boca con la mano, pero las lágrimas le corrían sin control, dejando marcas en sus manos y cayendo al suelo. Despierta, gritó mi nombre histéricamente. Ryder, ¿cómo pudiste dejarme así? No lo puedo creer. Debes estar fingiendo. Me estás ignorando, ¿verdad? Pero la persona que estaba sobre la mesa jamás volvería a responderle. Frío y silencioso, sus ojos jamás volverían a abrirse para sonreírle. Ella reía y lloraba, con aspecto de loca. Jaja, me engañaste. Hasta me organizaste una boda. Todo fue una farsa. Sé que ya no me quieres. ¿Quieres abandonarme? Celeste balbuceó incoherencias, intentando sacudirme, pero un oficial la contuvo con suavidad. Señora, por favor, cálmese. Pero a los muertos no se les puede devolver la vida. La realidad pareció finalmente calar hondo. Se dejó caer al suelo, ocultando el rostro entre las manos, dejando escapar sollozos desesperados y desgarradores. Ryder, me equivoqué. Ese día no debí dejarte ir a salvar a Finn. Al oír el nombre de Finn, recobró la lucidez de repente. Se puso de pie, con los ojos llameantes de furia, los puños apretados y la voz ronca. Él te mató. Quiero que pague por tu vida. Quiero vengarme. Intentó salir corriendo a buscar a Finn, pero un agente la detuvo. ¿Es usted familiar directa, señora? Hemos dispuesto que recoja las pertenencias del difunto. En el mostrador estaban mi teléfono y un amuleto de jade roto. El agente añadió que este último fue hallado en el bolsillo del difunto. Al ver el amuleto de jade roto, Celeste, que había estado sedienta de venganza, finalmente se derrumbó. Su cuerpo quedó inerte y se arrodilló en el suelo. El amuleto de jade, manchado de sangre, estaba hecho añicos, con los caracteres de la paz grabados en él. Fue la primera muestra de cariño que Celeste me había dado, y precisamente lo que ella misma destrozó con sus manos la noche que me echó de casa. Aquella noche, nuestra discusión fue aún más acalorada. Ryder, simplemente tienes miedo a morir. Celeste se enfureció, manteniéndose firme. Eres una rescatista. Tu deber es salvar vidas. Además, él me salvó. Le debemos una. ¿Cómo puedes simplemente verlo morir? ¿No tienes conciencia? De repente me sentí completamente agotada, y ella me pareció tan ajena. Si le debes dinero, págaselo. ¿Por qué me involucras en esto? Y ese año, yo fui quien te salvó. Ese día estábamos atrapados. No solo había tormenta, sino que las piedras no paraban de caer, golpeándonos la cara y el cuerpo. Celeste incluso recibió un golpe en la cabeza, sangraba profusamente y casi perdió el conocimiento. Finn era inútil, solo gritaba histéricamente hasta el agotamiento. Yo era el único con formación en rescate, pero no podía hacerlo solo. Apenas logré hacer unos pocos nudos,
Asegurarlos bien para que no se deslizaran y sujetarme a la cuerda con la mano izquierda, soportando todo el peso de la tracción. Mantuve esa posición, sin importarme la caída de rocas ni el aguacero, hasta que mi mano izquierda se desgarró. A pesar del dolor punzante, no me solté, y finalmente llegaron mis compañeros. Cuando nos subieron, yo seguía aferrada a la mano de Celeste, casi incapaz de soltarla. Pero en su primer día de consciencia, la persona a la que pidió ver fue a Finn. Para no disgustarla, le ocultamos la verdad. Pero se puso aún más irracional, convencida de que yo era la cobarde e irresponsable, y Finn el héroe y el caballero. Estoy realmente cansada. Dejémoslo así. Si de verdad quieres divorciarte de mí por él, no tengo quejas. Solté una risa amarga. Después de todo, si de verdad quería el divorcio, significaba que ya no me amaba. ¿Qué podía hacer para retenerla? Celeste estaba demasiado furiosa para hablar. De repente, extendió la mano y me arrebató el amuleto de la paz que siempre llevaba. El jade cálido, aún conservando el calor de mi cuerpo. Al darme cuenta de lo que pretendía, abrí mucho los ojos. No. El sonido del jade al romperse resonó en mis oídos. Los dos símbolos de la paz se separaron, igual que nuestros años de amor. No podía creerlo. Ante su mirada furiosa, sus palabras me hirieron el corazón, una a una. Ryder, de verdad lamento haber perdido estos años contigo. Eres un cobarde inútil, indigno de ser llamado héroe. No me di cuenta de cuándo había cambiado tanto. Antes de que Finn se interpusiera entre nosotros, éramos tan felices. Recuerdo nuestro primer San Valentín juntos después de empezar a salir. Me había llevado a un bosquecito de árboles de los deseos para rezar por amor. Celeste quería comprar 2 amuletos del amor, uno para cada una. El vendedor, rascándose la cabeza con gesto de disculpa, dijo: «Lo siento, hoy no nos quedan amuletos del amor. Solo quedan amuletos de la paz». Celeste tomó el amuleto de la paz. «Está bien, con esto basta». Se giró y me lo ató ella misma al cuello, sonriendo dulcemente. «Ryder, tu trabajo es peligroso. Espero que esto te proteja, te mantenga a salvo y te permita vivir muchos años». «¿Y tú?», bromeé, «deberías tener uno también». «No hace falta», dijo Celeste, tomándome la mano con delicadeza. Detrás de nosotras está el árbol de los deseos, con miles de cintas rojas ondeando al viento. Su cabello también azul con la brisa primaveral, sus ojos brillantes como estrellas. Creo que contigo a mi lado, podrás protegerme y mantenerme a salvo toda la vida. Ese día, me sentí el hombre más feliz del mundo. Pero al final, sus palabras se hicieron realidad. Nunca conseguimos aquel amuleto de amor, y su promesa de paz se hizo añicos por su propia mano aquella noche tormentosa. Tras cumplir con los trámites, Celeste regresó sola a casa. Usó mi huella dactilar para desbloquear la pantalla de mi teléfono y quitar el bloqueo de llamadas. Vio las llamadas perdidas que le había hecho esa noche. Las 2 primeras las ignoró con enfado. Los siguientes intentos no se conectaron por la mala señal. Así, sin más, nos habíamos perdido para siempre. Ella tembló al abrir mis mensajes, solo para descubrir que el último se lo había enviado a Finn. «Por favor, no se lo digas. Se culpará a sí misma». Por la hora, se envió mientras caía, en mis últimos momentos, cuando mi conciencia se desvanecía. Ni siquiera recordaba haber enviado ese mensaje. ¿Pero qué me había enviado? Me había dicho: «Ryder, muere ahí fuera. No vuelvas nunca a casa». Intenté acercarme a ella incontables veces, pero me rechazó una y otra vez. Tuvo tantas oportunidades de salvarme, tantas oportunidades de saber de mi muerte. Pero las rechazó todas. Ella misma fue la gota que colmó el vaso. Incluso después de mi muerte, siguió publicando palabras tan hirientes en internet, difamándome. «Ryder, lo siento muchísimo». Celeste apretó mi teléfono contra su pecho, sollozando desconsoladamente, con la respiración entrecortada por el dolor. De repente, levantó la mano y miró con furia el anillo en su dedo anular izquierdo. Era el anillo que Finn le había puesto. Se lo arrancó de un tirón y lo arrojó a la basura como si fuera un enemigo. «Finn, te odio. Aunque me hayas salvado, quiero que pagues por la sangre de Ryder».
Quiero vengar su muerte. Pero también era el anillo que le había comprado, una verdad que ella jamás llegaría a conocer. Celeste se quedó allí un instante. Entonces, como si recordara algo, se levantó y caminó hacia una habitación del piso superior. Mis pupilas, como fantasmas, se contrajeron. En esa habitación estaban los retratos que le había pintado cuando la cortejaba. Tras su accidente, ver esas cosas le traería malos recuerdos. Por eso cerré la habitación con llave. Celeste abrió la puerta y se dirigió directamente al cuadro más grande, mirándolo fijamente. Tras un instante, se llevó las manos a la cabeza. Era evidente que su trauma volvía a aflorar. Pero soportó el dolor, extendiendo la mano para tocar el lienzo. No, esto no está bien. Los ojos de Celeste se aclararon lentamente, mientras las lágrimas caían. De repente, se desplomó en el suelo, agarrándose la cabeza y gritando. ¿Qué te pasa? Sentí una profunda tristeza al ver su rostro angustiado. Después de casarnos, su trauma solía reaparecer. Cada vez, yo estaba a su lado, ayudándola a superarlo. En mis brazos, se calmaba poco a poco. Pero ahora estaba sola. Celeste jadeó, poniéndose en pie con dificultad, su mirada endureciéndose lentamente. No, la persona que me salvó estaba herida en la mano izquierda. Ella lo recordaba. Me quedé atónito. Ese año, ella, Finn y yo sufrimos un accidente en la montaña. Para salvarlos, me lesioné gravemente la mano izquierda, con secuelas permanentes. Al despertar, Celeste creyó erróneamente que Finn era su salvador. Finn tenía una pequeña herida en la mano derecha, y Celeste estaba desconsolada, culpándome a mí. Tú le hiciste daño. Ahora ya no puede pintar. ¿Cómo pudiste? Esos cuadros eran míos. Finn nunca supo pintar, pero ya no podía demostrarlo. Cada vez que intentaba explicarle la verdad a Celeste, su trauma se reavivaba y gritaba histéricamente. Al final, dejé de intentar limpiar mi nombre. Mientras ella quisiera estar conmigo, podía soportarlo. Pero ahora, al verla buscar activamente la verdad, mi corazón, que tanto tiempo había permanecido inmóvil, comenzó a latir con fuerza. La voz de Celeste era suave, un susurro. Este cuadro también es obra de una persona zurda. Ella trazó las pinceladas sobre el lienzo. Los trazos eran claramente los de un artista zurdo. De repente, rompió a llorar. Pero Finn siempre decía que tenía la mano derecha lesionada, que ya no podía pintar para mí. Dio la vuelta al cuadro con brusquedad, dejando al descubierto la firma en el reverso, Ryder Evans. Celeste no pudo soportarlo más. Se derrumbó, y sus lágrimas empaparon el cuadro entre sus manos. Siempre fuiste tú, Ryder. Tú fuiste quien me salvó y quien me amó. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Qué te he hecho? Estaba completamente destrozada. La amaba profundamente. Era huérfano, sin padre ni madre, acostumbrado a las miradas frías. Gracias a mi propio esfuerzo, logré entrar en la universidad, pero debido a mi pobreza, a menudo me ridiculizaban. Celeste, sin embargo, me defendió, diciendo que quería ser mi hermana mayor y que yo podía ser su hermanito que le cargara la mochila. A pesar de lo que dijo, esas personas finalmente dejaron de burlarse de mí. En aquel entonces, no tenía dinero para desayunar y siempre iba a clase con hambre. Cada mañana me preparaba el desayuno. Cómetelo, me decía con tono imperioso. ¿Cómo vas a cargar mis maletas si tienes hambre? Gracias a ella, ya no pasé hambre. Más tarde, gracias a mi excelente condición física, un equipo de rescate me reclutó. El líder del equipo me ofreció entrenamiento gratuito y un trabajo. Estaba entusiasmado, por fin veía una salida. Fui ansioso a contarle la noticia. Ella solo me miró sin expresión, con lágrimas en los ojos. Ryder, ¿te vas a ir? ¿No puedes quedarte? Te quiero a mi lado. Dudé durante 2 días y 2 noches, y finalmente decidí rechazar la oferta. Había muchos caminos por delante, pero solo una Celeste. Si la extrañaba, jamás la volvería a encontrar. Pero antes de que pudiera comunicarle mi decisión, llegó a mi casa. Era un invierno frío, y Celeste llegó sin aliento, con las mejillas sonrojadas.
Ocultó las manos tras la espalda, y misteriosamente, dijo, agáchate. Así lo hice, y sentí una calidez alrededor del cuello. Era una bufanda de punto. Las puntadas eran un poco toscas, pero claramente hecha a mano. Me miró y aplaudió. Listo, ya puedes irte. Llévate mi bufanda y sentirás que siempre estoy a tu lado. Vi las tiritas en sus dedos, heridas de tejer la bufanda. ¿Una joven privilegiada como ella, sacrificándose tan sinceramente por alguien? ¿Por un fracasado como yo? No pude evitar abrir la boca. ¿Pero no dijiste antes que Ryder te unirías al equipo de rescate y te convertirías en un héroe? No puedo retenerte para siempre. Celeste se giró, inclinó la cabeza y sus ojos brillaron. Si aún quieres verme, esfuérzate y regresa pronto para ser mi héroe. Gracias a esas palabras, superé cualquier adversidad. Me convertí en el miembro más aplicado del equipo. Todos sentían curiosidad por mi perseverancia. Solo yo sabía que me había esforzado tanto para no decepcionarla. Más tarde, me convertí en un rescatista experto y respetado, completando innumerables misiones. Y finalmente me casé con ella. Nunca despreció mis cicatrices, decía que eran mis medallas. En aquel entonces, me rodeaban flores y aplausos, y mi amado estaba a mi lado. Pensé que mi vida por fin había pasado de amarga a dulce. Había superado toda la amargura y por fin esperaba la dulzura. Jamás imaginé que mi vida sería una interminable sucesión de montañas. A través de un cristal, Celeste vio a Finn, demacrado y esposado. Daba lástima. Finn suplicó, Celeste, de verdad que no fue mi intención. Ryder me provocó a propósito. Simplemente perdí los estribos. Éramos buenos amigos. Nunca quise que muriera. Celeste, tú eres familiar de la víctima. Por favor, escriba una carta de atenuación. Ryder ya no está. Buscar mi responsabilidad es inútil. No puede volver. Cuando salga, lo redimiré. Finn, eres divertidísimo. Celeste lo fulminó con la mirada, furiosa. Ese año, cuando estabas atrapado, ¿acaso Ryder no te salvó también? ¿Cómo te atreves a robarle todo el mérito? ¿Cómo te atreves a disfrutar de todo lo que le pertenecía? ¿Cómo te atreves? ¿Quieres redimirte? Pues vete al infierno y encuéntralo. Pídele disculpas allí. Ella respondió con frialdad, defiéndete tú solo. Te atreviste a mentir e incriminar a un héroe. Debes pagar con sangre. Este es tu precio. Se giró para marcharse, pero Finn, con su mirada penetrante, notó el dedo anular vacío y de repente estalló en una risa maníaca. Jaja, Celeste, tiraste el anillo, ¿verdad? ¿No lo sabes, o sí? Ese anillo no era mío. Ryder te lo compró. Me lo dejó porque quería darte una sorpresa, tenía miedo de que te enteraras. Finn rió hasta que las lágrimas le corrían por las mejillas, riendo como un loco. Era un verdadero necio, una lástima que se encontrara con dos sinvergüenzas como nosotros. Su buen corazón se desperdició por completo. Celeste se llevó las manos a la cabeza, incrédula. Pero tú me lo diste. ¿Cómo puede ser suyo? Finn, sin nada que perder, rugió. ¿Acaso ese equipo de organización de bodas no te bastó para darte cuenta de la verdad? Celeste, no finjas estar tan afligida. ¿En qué te diferencias de mí? Su muerte es tu responsabilidad. Confundiste al hombre equivocado con tu héroe. Tú mismo lo echaste de casa. Si vamos a ir al infierno, iremos juntos. No te creas inocente. Al regresar a casa, Celeste quiso encontrar algo relacionado conmigo, pero no encontró nada. Nuestro certificado de matrimonio, las fotos de la boda, mis medallas y condecoraciones. Todo había sido destruido por ella en un arrebato de ira. Ahora estaban en la planta de tratamiento de residuos, compactadas en un montón de basura, igual que yo me había convertido en un puñado de cenizas, reposando en silencio en una urna. Ella no tenía forma de recordarme. En medio de la tormenta, Celeste salió corriendo de la casa, tropezando varias veces y caminando a trompicones hacia la planta de tratamiento de residuos cercana. Tenía la cara cubierta de barro y buscaba desesperadamente, pero fue inútil. Se arrodilló en el suelo, gritando mi nombre,
pero nadie respondió. Los transeúntes murmuraban, ¿está loca esa mujer? Parece inestable. Alguien la reconoció y empezó una transmisión en vivo. Miren todos. ¿No es esta la mujer cruel que difamó a Ryder en internet hace unos días? Parece estar completamente desquiciada, de lo contrario, no habría dicho cosas tan horribles. Una niña se acercó corriendo y escupió, con las manos en las caderas. ¡Qué mala! No insultes al tío Ryder. Es un héroe. La madre del niño lo apartó rápidamente. Cariño, no te acerques a los locos, te contagiarás. Celeste, que siempre había sido tan orgullosa, no replicó ni reaccionó. Simplemente regresó a casa tambaleándose. Quería encontrar aunque fuera un solo objeto relacionado conmigo, pero se dio cuenta de que, en su ira de hacía unos días, había tirado casi todo. En aquel entonces, Finn me vio marcharme y sonrió con desprecio. Celeste, te ha dejado. No te quedes con estas cosas. Celeste hizo un gesto de desdén con la mano. Tíralas. Y así, todas mis pertenencias cotidianas fueron desechadas. La casa estaba vacía. No quedaba rastro de mí. Como si nunca hubiera vivido allí, como si nunca la hubiera amado durante tantos años. Abrió su teléfono y vio una publicación. Ryder Evans no era el esposo de Celeste Lewis. Celeste Lewis no lo merecía. Ryder Evans es nuestro héroe. Siempre lo recordaremos. Celeste se quedó atónita por un momento, y luego soltó una risa amarga. Sí, soy indigna. Tras decir esto, sintió como si toda su fuerza la abandonara, dejándola pálida y demacrada. Entró en la habitación, que ya no estaba cerrada con llave, y se arrodilló ante un retrato suyo. Era Celeste, pintada por mí. Celeste, del año en que más me amó. Celeste, quien una vez prometió amarme para siempre. Para mí, su sonrisa había sido pura, inocente y hermosa, rebosante de amor. Pero ahora, su rostro estaba manchado y bañado en lágrimas, ya no era la misma. Celeste se arrodilló allí, frente a su propia sonrisa radiante, sollozando en silencio. El día en que Finn fue sentenciado, Celeste vino a mi tumba con un ramo de flores blancas. Ryder, vine expresamente a decírtelo. Finn recibió su justo castigo. Hizo una profunda reverencia ante mi lápida. Ahora me toca a mí. La observé en silencio. En realidad, mi alma debería haberse disuelto hace mucho tiempo en el ciclo de la reencarnación. Pero quizá su profundo arrepentimiento me retuvo, manteniéndome aquí. En los días siguientes, debido a sus acciones pasadas, las acciones de su empresa se desplomaron. Para minimizar las pérdidas, cedió la empresa a sus subordinados y se retiró por completo del mundo empresarial. Eliminó todas sus cuentas en redes sociales y vivió recluida. Comenzó a practicar deportes extremos, alpinismo y paracaidismo. Celeste las probó todas, una tras otra. A menudo, la gente la reconocía y la señalaba, diciendo, ¡qué mujer tan despiadada! Hacer semejante cosa y encima tener la osadía de viajar y divertirse por todas partes. Ella nunca respondía, preparándose en silencio para su próximo reto. Finalmente, una noche, murmuró ante mi fotografía, Ryder, creí que podría vivir por ti. Pero cada vez que practico deportes extremos, cuando experimento la cercanía de la muerte, una extraña alegría llena mi corazón. Eras mi héroe, y te hice daño. ¿Me das una oportunidad para redimirme? De verdad quiero verte, Ryder. Después de la sentencia de Finn, iré a verte, ¿de acuerdo? Nadie respondió, pero ella sonrió tontamente. Así que era una cita. Y así, la vi conducir hacia la montaña donde yo había caído, ascendiendo paso a paso hasta su desolada cima. El cielo era hermoso, despejado y azul, y el sol brillaba sobre ella. Caminó hasta el mismísimo borde del precipicio, el viento azotándole el cabello, las nubes como una suave y acogedora manta debajo. Espérame, Ryder, susurró, y una sola lágrima, como un pequeño diamante, atrapó el sol mientras daba un último paso irreversible. Sentí una calidez repentina, una sensación de plenitud, mientras su espíritu, finalmente libre, ascendía para encontrarse con el mío, dos almas reunidas en el vasto e infinito cielo.